Y antes de ver las intervenciones de los honorables senadores, hoy es 6 de mayo de 2025. Dentro de los proyectos más importantes que se discutirán hoy en la plenaria del Senado está el tema del transfugismo. Aquí vamos a ver intervenciones entonces de una senadora, Karina Espinosa, del Partido Liberal, quien habla del plan Pistola, cómo afecta al país, y su proyecto de ley Cero Cachos, donde dice volvemos a educar en principios y valores. También hay una senadora del partido de la U, Norma Hurtado, sobre la ley de vapeadores, va a hablar, ley 2354, ya lleva el primer año de esta ley. También allí denuncia que se ha perdido la vida de 59 personas por razón del vapeo. También el conservador Nicolás Echeverry habla del transfugismo, donde también hace alusión al sexto debate que hoy se tramita y espera que se archive ese proyecto de ley. Dice, el transfugismo no es ilegal, es permitido, pero tiene sus tiempos. Las curules no son de los partidos, las curules son de los partidos y no de las personas que nos avalan. También vamos a ver airadamente al senador Esteban Quintero, quien le responde al senador Fabián del Partido Verde, quien dice que Uribe tiene que pagar, pero cuando todos vemos claramente que es todo un montaje y que no hay pruebas que soporten las denuncias o el juicio y la imputación que se le hace al honorable presidente Uribe. Vamos a ver las intervenciones. Senador JP, secretario. Presidente, hace unas horas la SIJÍN acaba de capturar a Freddy Castellanos, señalado de abusar sexualmente de 12 niños en un jardín infantil. Colombia ha sido testiga de violadores en serie como Garavito, ha sido testiga de violadores de estrato bajo, así como también de estrato alto como el señor Noguera. Y esto lastimosamente ha sido protagónico en las planas de nuestros medios de comunicación en Colombia. Y una senadora preguntaba ahorita, ¿qué podemos hacer? Y yo sueño con que algún día la Corte Constitucional y el Congreso de la República se unan para hacerle ese gran regalo a Colombia. Y es que los abusadores y asesinos de niños no sean premiados con la cárcel. Porque seguramente este violador ahora se irá a una cárcel a dormir gratis, a comer gratis, a tener servicios gratis, pago incluso con los impuestos que pagan los padres de esos niños que fueron dolorosamente abusados. Un violador y un asesino de niños lo único que merece es estar 50 metros bajo tierra. La pena de muerte es lo que merecen estos miserables que tienen ese corazón endemoniado. ¿Por qué la Corte Constitucional se ha parado firme en defensa de la violencia contra los animales, la cual aquí hemos votado, pero no se para firme a la hora de fijar una postura fuerte contra estos miserables? Lo repito, Colombia ya ha sido testiga de muchos casos de violación y asesinato de niños, y tristemente quizás siga sucediendo mientras acá en este país no hagamos una reforma constitucional y que la Corte la respalde. En los últimos años son decenas y decenas de modificaciones que se han hecho a la Constitución. Modifiquémosla para que estos violadores y asesinos de niños reciban una pena de muerte, que es lo que merecen cuando se atreven a tocar a un indefenso, como ha ocurrido, presidente, en ese jardín infantil. 12 niños, y 2 de estos, al parecer, infectados de VIH. Esto es muy triste. Y le respondo a mi compañera senadora, ya es hora de que el Congreso y la Corte se pongan de acuerdo.
Y si queremos proteger a la niñez, no es premiando. En 2009 se establecieron mayores responsabilidades de los partidos políticos, sanciones estrictas con el tema de doble militancia. Se estableció también reglas de juego en materia de financiación. La reforma política del año 2009 fue una reforma integral y me referiré a aspectos relevantes al final de mi intervención. Igualmente hay que recordar que en el año 2005 se aprobó la ley de bancadas para poder establecer un régimen disciplinario al interior de los partidos políticos. Y en el año 2018 se aprobó por el Congreso de la República el Estatuto de la Oposición, una norma constitucional y ley estatutaria que permitía que los partidos políticos se declararan gobiernistas o partidos de oposición o independientes, cada uno con derechos y con deberes de orden constitucional y de orden estatutario. Si esta reforma se aprueba, se liquida, deja de existir cualquier posibilidad de una sanción disciplinaria para integrantes de corporaciones públicas, sean concejales, diputados o congresistas. Pero además de ello, destruye lo que este Congreso ha aprobado como verdaderas reformas políticas en los últimos años. Por eso hemos mencionado que esta reforma política que hoy presenta el Partido Liberal en cabeza de Carlos Alejandro Chacón, no sé si reúne el consenso al interior de la colectividad, busca no solamente privilegiar a los partidos bisagra, que son aquellos que se eligen con unas banderas y gobiernan con otras, depende de quién ostente el poder, sino que también crea la figura del político bisagra. Dependiendo de los intereses personales, voto, actúo, apoyo decisiones en el Congreso de la República. A menos, senador Chacón, lo veo con tal vez otro criterio de crear un nuevo partido político. El partido político del cálculo electoral, del cálculo político. Dependiendo cómo vaya el vaivén de las circunstancias nacionales, en ese buque, en ese tren, en ese coche me monto para poder tener asegurada mi elección. No existen banderas, no existe ideología, no existen programas. El anhelo único de un interés personal, ya lo he dicho, por encima del bienestar común. Y debo en este momento a la plenaria recordar que realizamos una audiencia pública en la Comisión Primera y todos los intervinientes, todos, manifestaron los aspectos negativos de la aprobación de esta reforma constitucional. La misión de observación electoral señalaba que este proyecto va en contravía de la democracia representativa, que no corrige en nada los aspectos que el ciudadano espera se corrija en la política nacional. El tratadista politólogo Álvaro Benedetti mencionaba que se iban a sacrificar las bancadas políticas y a los bloques de partidos por beneficiar los intereses de unos cuantos integrantes de corporaciones públicas. La Asociación Colombiana de Derecho Disciplinario recordó el artículo 133 de la Carta Constitucional, recordando que al congresista, a las personas elegidas, les corresponde representar al pueblo y deben actuar basándose en la justicia, en el bien común. Claro que los congresistas tenemos derechos, pero también tenemos deberes con las colectividades.
El representante del Instituto de Ciencia Política mencionaba que se iban a reemplazar sanciones jurídicas por sanciones políticas, pero en mi criterio, este proyecto de reforma constitucional elimina cualquier posibilidad de una sanción disciplinaria al interior de los partidos políticos, por una sencilla razón, porque cualquier integrante de la corporación pública puede renunciar al partido que lo avaló cuando le dé la gana. No tiene ninguna limitación y por supuesto eso desconoce y vulnera un principio importante en la función pública, que es que los representantes del pueblo también sean sujetos disciplinarios por parte de autoridades judiciales, que es lo que hoy ha venido desarrollando la jurisdicción contencioso administrativa. Estamos entonces recorriendo un camino muy peligroso que ya lo han hecho otros países en Latinoamérica, privilegiando, dándole absoluta importancia al personalismo por encima de los aspectos de bancada, de consenso, de acuerdos, que es lo que debe regir en este tipo de corporaciones públicas. Presidente, finalmente, para poder cumplir con su limitado tiempo asignado, su muy preciso e incómodo tiempo asignado, debo decir que no es posible que este Congreso de la República legisle en causa propia, que es inconstitucional, pero también es inmoral que se modifiquen las reglas de juego en materia democrática para ser beneficiario de esta reforma que, repito, va a destruir la democracia en el país. Un minuto, senador Motoa. Y para terminar, presidente, el último antecedente que tenemos de una figura de este nivel fue en el año 2009, en el acto legislativo del año 2009, donde se estableció la figura del transfugismo por una sola vez, senador Durán, durante los 2 meses después de la promulgación del acto legislativo, porque se estaba generando, ya lo dije al principio de mi intervención, un régimen nuevo de sanciones al interior de los partidos que incluso podrían perder la personalidad jurídica si eran más del 50% de sus integrantes sancionados por parapolítica o por nexos con el narcotráfico. Y para ello quiero recordar la sentencia de la Corte Constitucional, los apartes más importantes sobre ese tema. Considera la Corte que en el inciso, en el parágrafo del transfugismo del año 2009, se estableció una propuesta que de manera integral fortalecía el sistema democrático, lo que no existe en esta iniciativa. Echeverry tiene. Presidente, muchísimas gracias. Realmente nunca había sentido tanta impotencia en una corporación pública, presidente, incapacidad de encontrar respuestas para la ciudadanía y los millones de colombianos hoy preocupados. Uno no sabía aquí a qué referirse, si a los desastres naturales de los que hoy mi amada Medellín es víctima y muchas de las regiones del país, sin el apoyo necesario del gobierno nacional, o si al plan Pistola, ignorado por el presidente con una insensibilidad macabra, donde ignora las denuncias del departamento de Antioquia, los gritos de las familias, las situaciones complejas de miedo, situaciones de orden público que estamos viviendo específicamente en mi departamento Antioquia. O la carta de hoy, que no puede pasar desapercibida, del excanciller Leiva, donde advierte las dificultades personales de tipo de salud del presidente y donde hace una serie de denuncias graves
que ponen en riesgo nuestra diplomacia, que ponen en riesgo las relaciones internacionales de nuestro país y que nos ponen en la burla de todo el mundo por las denuncias tan graves que él allí hace en su calidad de canciller. O la desautorización del presidente hoy a la canciller con el acuerdo con China sobre la ruta de la seda. O la amenaza de la DIAN de hacer vía decreto una reforma tributaria nefasta para los colombianos. O el anuncio del presidente, señor presidente, de quitarle casi 9 billones de pesos a Ecopetrol por la vía de la aplicación o de un concepto suplantando el Congreso de la República. Todo esto, señor presidente, en muy poco tiempo, lo único que nos deja es la preocupación. No hay timón, no hay orden, no hay gobierno, no hay claridad frente a lo que estamos haciendo. Y con todo respeto frente a lo del 1 de mayo, yo no sé si votar en contra es un bloqueo institucional o es un derecho constitucional que tenemos los congresistas. Yo no sé hasta cuándo este Congreso va a ser cómplice con su silencio de las amenazas permanentes del Congreso de la República, que es un Congreso legítimamente elegido, con más votos inclusive que el gobierno, con más de 18 millones de votos, soberano y legítimo. No sé hasta cuándo los voceros de los partidos o los mismos congresistas van a permanecer callados. Termine, senador. No sé hasta cuándo este Congreso va a ser cómplice con su silencio de las múltiples amenazas, no a nosotros, a la democracia de este país. Senador León Freddy Muñoz. Senador Esteban Quintero, tiene el uso de la palabra. Presidente, muchas gracias. El presidente Petro justifica su mala administración en la falta de recursos, sabiendo que ha sido por falta de planeación y exceso de burocracia. Le digo al presidente Petro que aprenda de ese gran gobernador de Antioquia, el doctor Andrés Julián Rendón, que convierte a nuestro departamento en el primer ente territorial departamental en entregar una pensión que ayudará a disminuir y a mejorar la calidad de vida de cerca de 30.000 mayores adultos. Perdón, cerca de 3.000 personas mayores adultos mayores, con un bono pensional de 225.000 pesos mensuales, mayores entre 60 años y 83 años. Genera un costo de cerca de 70.000 millones de pesos. Aquí le podemos mostrar al presidente Petro que para ayudar a los adultos mayores no tenemos que recurrir a propuestas populistas, como lo hizo él con su populista reforma pensional. Lo que queremos mostrarle es que disminuyendo la burocracia, pudiendo hacer un recorte y un proceso de austeridad como lo hizo el gobernador Andrés Julián Rendón, podemos ayudarle a los adultos mayores y por ende a todos los colombianos. También quería decirle al presidente Petro que Antioquia le pide que aunque no quiera nuestro departamento, esta región, este departamento está pasando por una de las situaciones de inseguridad más grande en los últimos tiempos. Y por eso queremos pedirle que otorgue la asistencia militar que pide el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Han existido 27 ataques contra la fuerza pública, dentro de los cuales 11 de ellos han estado asesinados. No otorgarla por ideologías políticas es condenarlos a estar a la merced de los grupos criminales. Presidente Petro, tome ejemplo del gobernador Andrés Julián en el tema social y ayúdenos a que la paz total, su fracasada paz total, no nos siga secuestrando y no nos siga poniendo a merced de los criminales. Presidente Alirio, quería responderle al senador Fabián Díaz. ¿Cómo le parece, colombianos,
Ya es malo que el presidente Álvaro Uribe Vélez tenga testigos que le ayuden a desvirtuar el complot que montaron contra él. ¿Quisieran ustedes que no hubiera Termine, senador. ni 73 testigos que declaren a favor del presidente Álvaro Uribe Vélez para poderlo condenar? Y les hago una pregunta, ¿es que el denunciante a qué testigos llevó? ¿No fue a paramilitares? ¿O es que llevó al Papa Francisco de testigo? Entonces tenemos nosotros que preguntarle acá a la izquierda colombiana cuáles son los testigos que le gustan para condenar al presidente Álvaro Uribe Vélez. Ni más faltaba Colombia. Aquí no solamente hay 72 testigos que van a declarar a favor de Álvaro Uribe Vélez, sino que todo Colombia sabe que es inocente y que es un complot que estamos desvirtuando por parte de la izquierda de este país. Hoy tenemos invitadas senadoras que han dado sus puntos de vista sobre diversos temas de actualidad nacional y sobre la tarea legislativa que se adelanta aquí en el Congreso de la República. Está a esta hora con nosotros la senadora del partido de la U, Norma Hurtado. Con ella vamos a hablar de la ley 2354 de 2024, la ley de vapeadores, y ella la ha denominado dulces por fuera, tóxicos por dentro. Senadora, bienvenida, explíquenos más de este eslogan de su ley. Bueno, hoy se conmemora el primer año de la ley antivapeo en nuestro país. Fue una lucha intensa, fueron 3 versiones, 3 intentos y lo logramos. ¿Qué está contenido en la ley? Primero, estamos protegiendo a los menores de 18 años para que quienes comercializan, venden, distribuyen este tipo de productos no puedan acceder los menores de edad. Lo segundo es que estos productos no se puedan consumir en establecimientos públicos. Hace 2 semanas ya se pronunció el Ministerio de Salud y necesitamos ambientes libres de aerosol, que es lo que contienen los vapeadores y los cigarrillos electrónicos en su gran mayoría. ¿Y esto por qué? Porque se han detectado a través del Instituto Nacional de Salud que cerca de 59 personas han perdido la vida por el exceso del consumo con este tipo de imitadores o sucedáneos, como se conocen. Así que hacemos un llamado desde el Congreso de la República. La ley ya está aprobada. Necesitamos es que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, los colegios públicos y privados, todas las instituciones que son públicas, den ejemplo y prohíban el uso de sus vapeadores y cigarrillos electrónicos en sus... Se me fue. Lo prohíban en las entidades públicas. Así que, queridos amigos, estamos en este proceso, estamos trabajando en pro de la salud pública y necesitamos que ustedes nos colaboren difundiendo la ley. Senadora, otro tema importante que ustedes tramitan desde la Comisión Séptima es las mesas técnicas, las audiencias públicas en torno a la reforma a la salud. ¿Cómo les ha ido y qué esperan de ese debate ya cuando llegue la iniciativa? Hoy fue un día muy importante. Hoy escuchamos al talento humano en salud. Respecto del articulado de la reforma 2.0, quiero decirles que hubo muchas posturas, pero especialmente me llamó la atención la postura de muchos actores del sistema que expresan que esta ley no soluciona las situaciones que ellos viven diariamente, el tener las órdenes de prestación de servicio, el no contar con un pago justo, digno y oportuno, pero adicionalmente también esa sobrecarga laboral que tienen los trabajadores en las instituciones, especialmente en las instituciones públicas. La ley no lo resuelve, solamente se dan facultades al presidente de la República para hacer un régimen especial y ellos quieren más que narrativas, realidades, y las realidades se consolidan ¿cómo? Con presupuestos. Ahora, una última pregunta, ¿cuál va a ser la posición del partido de la U frente a la consulta popular que ya inicia su trámite aquí en el Senado? Bueno, quiero contarles que el partido de la U mañana tiene bancada de Senado.
Mañana al mediodía estamos en bancada de Senado con los dos codirectores. Le hemos pedido a los agentes jurídicos que trabajan dentro del partido que nos tengan los pros, los contras, los puntos favorables, lo que ya está contenido en la ley, porque muchas de las cosas que se dicen allí ya están contenidas en la ley y necesitamos tener la mayor certeza para acompañar o para no acompañar la consulta. Senadora, gracias y muchos éxitos. Muchas gracias y no olviden que allá existe una ley que regula el uso de vapeadores en todo el país. Senadora Karina Espinosa del Partido Liberal. Senadora, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mire, la senadora tiene grandes preocupaciones en materia de seguridad, sobre todo en su región, el departamento de Sucre. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese departamento en materia de seguridad, senadora? Miren, el tema de Plan Pistola nos está haciendo muchísimo daño. En Galeras, municipio del departamento de Sucre, atentaron contra la estación de policía. Este fin de semana hirieron a un infante de Marina en la espalda, está en un proceso de cirugía. Nuestros policías, los que nos cuidan a diario, los que nos protegen, están muy preocupados porque sienten que están haciéndole seguimiento en los barrios, están cambiando de vehículo, vistiendo con otra ropa y obviamente eso nos afecta a todos y nos genera mucha incertidumbre en el territorio. Nosotros hemos venido aquí alzando la voz, pidiéndole ayuda al gobierno nacional. Nuestros alcaldes no pueden solos, nuestros gobernadores tampoco y no es solo en el departamento de Sucre, es en todo Colombia y en varios departamentos que está ocurriendo lo mismo. Senadora, en temas legislativos usted ha dicho que va a volver a insistir con un proyecto de ley denominado Cero Cachos. Cuéntenos más detalles, cómo se está diseñando esto para que en esta ocasión sí sea realidad. Miren, yo he venido planteándolo desde un principio, hay que hacer una gran reforma a la educación en Colombia. De eso era que se trataba el proyecto de ley Cero Cacho, volvernos a educar en principios y valores. ¿Por qué tenemos tanta violencia? ¿Por qué tanto bullying? ¿Por qué la infidelidad nos deja tantos suicidios, homicidios, violencia intrafamiliar, depresión? ¿Qué está pasando? Entonces, ¿por qué no apostarle a volvernos a educar en las instituciones educativas, cambiar la cátedra de ética que no está sirviendo para nada en temas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, también que cuánta violencia nos está dejando, y tatuar en la mente de nuestros niños, niñas y adolescentes una frase de no hagas al otro lo que no quieres que hagan contigo? Si a ti no te gusta que te maltraten, tú no maltratas; si no te gusta que te griten, tú no gritas; si no te gusta que te sean infiel, no debes ser infiel. Es enseñarle a respetar al otro y actuar como si fueras tú mismo. Senadora, por último, ¿cuál va a ser la posición del Partido Liberal aquí en el Senado frente a la consulta popular? Ustedes han venido viendo que el Partido Liberal hay muchas posturas independientes, hay unas más de centro y otras más de derecha. Yo pienso que la voz del pueblo es la voz de Dios y si el pueblo quiere ser escuchado en materia de la consulta debemos votarlo positivamente. Realmente hay unas preguntas que yo creo que son innecesarias, que ya existen, por ejemplo, el tema de afiliación a la seguridad social de servicio doméstico, que el tema de los campesinos, eso ya existe y cualquier persona que viole la ley laboral los van a demandar y le va a tocar pagar unas demandas millonarias. Senadora, gracias y éxito. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, es la senadora Karina Espinosa dando su punto de vista y sus preocupaciones en torno al Plan Pistola que